Lo que tenemos que hacer es que era muy fácil lo del texto. Era simplemente presentación del tema, cómo divide y lo que hay que dividir en partes desiguales, todo eso, ¿no? Luego conservar esa proporción, que fue lo que terminamos viendo ayer, y realmente después ir viendo cómo está dividido, cómo se llama cada parte y cómo a cada objeto, por lo tanto, teoría de la realidad, mundo de las ideas, ¿no? Le corresponde un tipo de conocimiento que tenemos que hacer simplemente. Describir cómo es la realidad y luego describir cómo es el tipo de conocimiento que se proporciona. Nada más. Lo que hay que hacer es ir haciendo eso y poniendo las partes del texto que nosotros determinemos, que es lo adecuado, ¿no? Si quieren, primero lo que hacemos es con la tableta ver qué es lo que vamos a poner. Aquí lo tenéis, recordad que aquí lo tenéis en más grande, aquí lo tenéis en resumido, ¿no? Porque aquí tenéis la dimensión ontológica y epistemológica, o sea, aquí lo tenéis en paralelo. Perdón, que no os estoy mostrando. Me mata esta... aquí. ¿Lo estáis viendo lo de el dibujo de la caverna y eso o lo tengo que traer? Porque está en otra pantalla. Esperad que me saco a mí de esa pantalla. Aquí lo estáis viendo. Realmente esto, ¿no? Es, es en el mito, pero olvidaros del mito, acordaros de las distintas... Ay, espera que voy a arreglar esto. Acordaros de las distintas proporciones, ¿no? Como esto es a esto, como aquello es aquello, etcétera. Y ya tenéis el símil de la línea. Ya está, solucionado. Entonces, si os fijáis, lo único que tenemos que hacer, esperad que voy a buscar el libro, el boli. Lo que tenemos es que si estamos en el mundo de los sentidos, ¿no? O sea, en el mundo, en el tipo de realidad, en el mundo sensible, lo que vamos a tener es opinión. Si tenemos este objeto, tenemos opinión o doxa. Si dentro de este mundo estamos en el ámbito de las sombras o de los reflejos de los objetos, estamos en el mundo de la icasía, que se llama conjetura o imaginación, dependiendo de cómo aparezca en la traducción. Veis que aquí se habla de que tenemos imágenes, ¿no? Sombras, reflejos en el agua y todas esas cosas, ¿vale? Que aparecen en cosas densas, lisas y brillantes, ¿vale? Ya está. ¿Lo veis, no? Habla de cosas y de conocimiento que producen las cosas. Y lo tenéis aquí. Si nosotros le ponemos, fijaros, no, vamos a hacer primero esto. ¿Veis que esto lo tenemos aquí, no? Entonces, vámonos a... Esperad porque aquí no lo veo entero. Ahora lo veo entero. Si nos vamos aquí a esto de aquí, que es... Esperad que lo achico un poquito. Esto es... realmente, o lo agrando si queréis, para que quede a pantalla completa. ¿Lo estáis viendo a pantalla completa? Esperar que saco... ¿Lo estáis viendo a pantalla completa? No, que me cambió de pantalla. Voy a tener que volver a la anterior. Que yo lo veo en dos pantallas. Estoy viendo en una de una manera y en otra de otra. Esperar que lo quite. Bueno, es aquí donde lo tengo que quitar. Ahora sí lo veis. Bueno, pues no le hice nada, ya está puñetero esto. Voy de nuevo. A ver que tengo que buscar dónde estáis. A ver, hombre.
Tengo que buscar dónde estáis. Voy a cerrar todo esto. A ver dónde estáis. Porque os veo a vosotras, pero no veo dónde tengo el panel de controlar. O sea, voy siguiendo uno por uno. Esto, el texto del símil de la línea tampoco lo estáis viendo, ¿no? Digo por si está compartiendo una pantalla que yo no veo. ¿Qué pantalla está compartiendo? ¿Qué estáis viendo a todo esto? A diapositiva, A pero, diapositiva. Vale, a diapositiva. Está ben, é eso que tendes que ver. pero en pequeno, sabes? Sí, sí, porque non me deixa pasala a grande. Non sei por qué, non sei. Perdo moito tempo se busco como pasala a grande. Vale? Bueno, Entón, porque xa pasei a grande non a bichedes. Entón, non vamos a perder tempo en cuestións técnicas. Vos lendo e xa está. Entonces, aquí lo que tenéis es la teoría de las ideas o de las formas, y esto es la teoría de la realidad u ontología de Platón, ¿no? El tratamiento del ser. Entonces, ¿qué es lo que te dice el tratamiento del ser de Aristóteles? Te dice, de Platón, perdón, te dice que la realidad, la auténtica realidad, son realidades absolutas, eternas, inmutables, inmateriales. Por tanto, todo lo que es material, esto no es auténtica realidad. Punto. Ya está, se acabó. ¿Por qué? Porque cambia, ¿entendéis? Todo lo demás, ¿no? Nace, cambia, se destruye, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la auténtica realidad y son independientes del mundo de los fenómenos, de las cosas sensibles y materiales. Esto ya desarrollado aparece en los diálogos de madurez, como por ejemplo el diálogo que nosotros estamos viendo, la República, no os olvidéis de decir eso, que vosotros sabéis que es un diálogo de madurez y que ahí está desarrollado bien su teoría de conocimiento, su teoría de la realidad, donde se dice que toda la pluralidad de individuos, mirad, toda la pluralidad de individuos, algo que tú designas con un nombre, ¿no? Individual, es un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, una persona, una persona, una persona, ¿no? Ya está. De individuos, de entes, si queréis, ¿no? Entes. Toda la pluralidad de individuos que poseen un nombre común, por eso yo dije dedo, 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 y sin embargo si os señalo aquí no puedo decir dedo. Estoy diciendo palma, ¿verdad? Palma, palma. Esperad que tengo que atender, esperad un momentito. Hola, buenos días. Sí, soy yo. Sí. Nada, me dijo que cuando tuviera 3, 4 meses desde que me dio, pero que está en el confinamiento y del coronavirus, no había que hacer cita. Yo no lo sé. Sí, tengo un resultado que me lo dieron hace 2 meses, pero el primero que me mandaban, me imagino que tiene que valer, que no necesitará otro. No, no sé si necesita otro, quiero decir, porque tiene unos 2 meses. Sí, es una analítica. Sara, Vale, ok. ¿qué? ¿Viste que la de francés mandó otro ejercicio? ¿No? ¿En serio? Sí. Pues, bueno, lo hago. Bueno, pero esta semana ahora que fechamos cualquier o cosa te la... Vale, gracias. Yo que qué se sé qué mete hago. esto. Te voy a coger Yo un le hice boli. todo. Pues es que esto como Dame, por necesitamos el favor, libro, qué correcto. pereza buscar. Y a mí Ujú. que no me abrí, Sí. a mí es que esta semana estaba una pereza. ¿Con B o con V? Con B. Mal. Terminado en S, ¿no? Vale. ¿Sí? Ay, Dios. Todos juntos. ¿Por qué no? Quería dibujar un poco para entregarle mierdas a mamá, pero...
Se siguen mandando ejercicios, vamos a poner. Bien, perfecto. Y o de castellano al final, que? Xa está disponible eso? Ah, no volví a intentar entrar, la verdad. É que eu non mirei ningún que subí. E a de inglés tampouco mirei. Yo inglés yo ya lo hice. En serio? E que é un examen completo? Sí, menos las redacciones, básicamente. Es el examen de redacción é inglés. fácil, ¿verdad? No, solo tienes que hacer las actividades sobre los textos. Lo único que tienes que escribir es el resumen. Es muy Pero fácil. mandou outro chisme tamén, non? Ah, no sé, yo solo hice Os eso. ejercicios. Recaidor. O sea, Vale. sí, mandó otro, pero ese no estaba ayer, ¿no? Ayer solo estaba la carpeta, no había puesto Non sei. entrega. Vale, muchas gracias. Pues me falta Hasta esto. luego, buen día. Hasta luego. Qué pesada, ¿eh? Bonito. Qué pesados todos. Dejan de mandar trabajo. Bueno, ya volví. Hola, profe. Es que esto de la teleasistencia, ¿no sabéis? De los médicos, es así, hay que estar con el teléfono. Nada, que me iban a dar hora, ¿vale? Para una revisión que tenía. Como paró todo con el coronavirus, pues... bueno, quedábamos hablando del tema de los individuos y de los entes. A ver, lo recordáis, ¿no? Y el problema, para que os hagáis una idea, ¿de dónde venía? De Parménides. ¿Os acordáis el problema que planteó Parménides? ¿Cómo de algo que es único puede surgir la pluralidad? ¿No? Entonces, Platón sigue en ese intento. ¿Cómo reducir? Lo que pasa que ahora lo estamos viendo al revés. ¿Cómo reducir la pluralidad a la unidad? Y eso va a ser lo que termina realmente realizando cuando reduce la pluralidad del mundo sensible a la unidad del mundo inteligible, que es una idea, ¿veis? Múltiples de dos, solo una idea de deidad, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, toda la pluralidad de individuos, voy por aquí, que posee un nombre en común, ten lo que se refiere a su correspondiente idea o forma, eidos sería en griego, ¿no? Y que es lo universal, la esencia, la naturaleza, ¿no? Que se aprende como en aquello que buscaba Sócrates, pero Sócrates solo lo buscaba en el ámbito ético, ético-político. Ahora Platón lo busca en toda la realidad y que son esencias objetivas. Mira, ¡pum! Ahí va contra quién, contra los sofistas, ¿no? Que no es relativo el conocimiento porque la realidad no es relativa, ¿no? Entonces, dos textos que van a ser importantes para teoría de las ideas, a nosotros nos interesa mucho República, ¿no? En el Fedón, por ejemplo, habla de que existen realidades como el bien, lo igual, que no pueden ser percibidas por los sentidos. ¿Ustedes percibieron alguna vez por los sentidos la igualdad? Yo me imagino la dificultad, por eso para mí, yo qué sé, las maestras, los maestros, ¿no? Cuanto más abajo quiero decir, más abajo en edad, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Me parecen auténticas heroínas y héroes. Imaginaros enseñarles a los pitufos lo que es la igualdad. Esto es igual a esto. Ya sé que se lo enseñan con cosas concretas, ¿verdad? ¿No? La diferencia. Le estás enseñando el concepto de diferencia. No simplemente que un lápiz es diferente a una goma, sino que le estás enseñando el concepto, la esencia, la forma, diría Platón, la idea de diferencia, que él lo aplica en este momento a estas dos cosas, pero aprende a aplicarlo a cualquier cosa. Por tanto, sí que comprende el concepto diferencia, porque si no lo comprendiese, solo podría aplicarlo si fijo ahí cualquiera cosa, porque el ratón es esto, no sabéis, mágico así. Que sabéis que a mí me gustan mucho las chiringadas. Entonces,
a ver, lo entendéis, ¿no? O sea, lo puede aplicar a cualquier cosa. Eso quiere decir que comprendió el concepto. Si él solo, si la niña o el niño solo puede aplicar la diferencia al lápiz y a la goma, quiere decir que no entendió lo que la diferencia es. ¿Veis? Eso es lo que está planteando Platón y eso era lo que estaba planteando Parménides y de ahí el gran lío que se armó. Entonces, en el Fedón, él se plantea eso. Hay cosas que nosotros realmente, empieza por ahí para que lo veamos claro, no podemos percibir por los sentidos. El bien, la belleza, no una cosa bella, la belleza, que tú luego la ves representada en una cosa en concreto. La chica de la perla, por ejemplo, que le gusta tanto a Lucía, ¿no? ¿No te gusta la chica de la perla? Bien, ¿no? U otra cosa Es que estaba cualquiera. en un mundo. Sí. Estás en el de las ideas, o yo qué sé por dónde andabas, subiendo en la caverna, o no sé. O, no sé, a mí que me gusta tanto el Cristo de Manteña, ¿no? U otras cosas, ¿vale? El Cristo de Manteña es maravilloso, es hermoso. Después al terminar os lo busco. Pero eso ya sabéis que son gustos, lo que a uno le despierta, ¿no? ¿Dónde encuentras tú la belleza, no? ¿Vale? Otros encuentran la belleza, perdón, en Daddy Yankee, yo qué sé, ¿no? Bueno, y no sé, yo qué sé. Bueno, entonces, él dice que realmente a veces nosotros vivimos engañados porque nos creemos que la belleza la percibimos por los sentidos, o conocemos la igualdad porque lo conocemos por los sentidos. Pero no es cierto, porque si nosotros lo conociéramos por los sentidos, en cuanto nos cambiaron esas dos cosas que nos mostraron que eran iguales y las cambiaran por otras, no reconoceríamos la igualdad. Nos enseñan dos lápices que son iguales y decimos, vale, ya entendí lo que es la igualdad. Los cambian los lápices y ponen dos gomas que son iguales y ya no lo reconoceríamos. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo hubiésemos entendido con el ejemplo concreto, con lo sensible, lo entenderíamos ¿con qué? Con los lápices, ¿entendéis? Pero si entendemos el concepto de igualdad, lo podemos aplicar ¿a qué? A cualquier cosa concreta. ¿Veis? Es un nivel superior, ¿no? Por eso él siempre habla hacia arriba, iluminar, superior, etcétera, ¿no? Entonces, estas realidades, realmente, ¿por qué son contempladas? Caramba, contempladas por la parte superior del ser humano, que es la parte que racional, por eso se llama mundo inteligible, porque la racionalidad es la intelección, lo que te permite entender, no ver, no tocar, ¿no? Aunque él utiliza la metáfora de ver, pero con la mente, ¿no? Por la parte racional del alma, y aquí es donde podéis meter lo del mito del carro alado, ¿veis? Tenéis que buscar dónde lo metéis, porque yo ya os veo haciendo la bobada y además hay que explicar. Y clave en su pecho un cuchillo. También hay que explicar. También no. Además, cabe citar que no. No, 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 no. ¿Vale? Tú buscas dónde. Buscas en un lugar apropiado. Para mí, lo más apropiado es o lo hablas en el momento, como aquí, lo hablas en el momento donde estás en contacto con las cuestiones, con las cosas sensibles y dices que realmente no las estás conociendo, sino reconociendo. ¡Pum! Ese es un momento, ¿ves? Es buscar la ocasión. Ese es un momentito. Y el otro momento es obviamente cuando ya estás arriba de todo, ¿no? Tipo las ideas, y dices que realmente tú ya conocías las ideas antes de que tu alma se juntase con el cuerpo. Ese es otro momento. ¿Ves? Hay que buscar el momento. Pero no cuando terminaste dices, sí, también. No, que eso baja puntos. O desde luego no te lo suma. Porque indica que no tienes madurez. ¿No? Entonces, estas realidades, fijaros,
antes de nuestro nacimiento, bla, bla, bla. Ya sabéis cómo son. Tenéis que acordaros de todo esto. No os cortéis. Inmateriales, únicas, eternas, no captables mediante los sentidos, solo captables. Mira, yo no estoy mirando, os estoy mirando a vosotros. Y es lo que me acuerdo. Yo qué sé qué dice ahí. No sé, yo en el momento en que hago los apuntes voy poniendo lo que me acuerdo y después os digo lo que me acuerdo. Pero ya sabemos lo que son. ¿Qué son? Inmateriales. Son las esencias de las cosas, las naturalezas de las cosas, lo que hacen que las cosas sean lo que son. Desde luego, son eternas, ¿verdad? Inmutables. Todo lo que os acordéis. Y desde luego que son, salud, desde luego que son, tienen las características del ser parmenídeo. ¿Cómo era el ser parmenídeo? Inmutable, eterno, no había nacido. Aquí lo tenéis. Él lo que está haciendo es intentar conjugar aquello que yo os dije. Claro, tú dices, jo, aunque me fastidie, el Parménides este tiene razón. Está razonando bien. Tú dices, se le fue la pinza, pero razonar está razonando. Si yo sigo su razón, yo termino diciendo lo mismo que él. Aunque diga, no puede ser, Jope, no puede ser. Porque yo me estoy moviendo, mira, me estoy moviendo, Había discusiones de esto, ¿eh? Y había tortas por el medio, ¿eh? Os aviso, ¿no? De las historias que sabemos que de pronto son cotilleos, ¿no? Entonces, realmente yo que os dije cuando terminamos los de Platón y empezamos los pluralistas. Claro, los pluralistas decían, jo, pero es que la evidencia de los sentidos es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. No podemos decir que nada ha cambiado cuando nosotros ahora estamos sintiéndonos bien y dentro de un rato estamos sintiendo dolor. ¿Cómo podemos decir que nada ha cambiado? ¿Verdad? Nada cambia. No puede ser, ¿no? Algo tan simple, fijaos, tan simple como eso, ¿no? Ahora estás bien y dentro de un rato te duele la cabeza. Nada cambió, lo dirás tú, Parménides, ¿no? Con tu razonamiento. De pronto es que tu razonamiento está mal. Busquemos, ¿no?, cómo conjugar las dos cosas. Y entonces, ¿qué hace Platón? Manda las características del ser parmenídeo a la auténtica realidad, que son, ¿qué? El mundo de las ideas. ¿Y qué pasa con el mundo sensible? ¿Qué pasa con el mundo sensible? Que ahí están las características del ser heraclitiano. Todo está cambiando, nada permanece idéntico a sí mismo, etcétera, etcétera. Y esas son las características del mundo sensible, ¿no? Que sabéis que es un mundo que Platón, según los momentos, pues dice que copia, que imita. Él ve ventajas y desventajas a cada una de estas teorías, ¿no? Y esto es lo que tenemos en Fedón, ¿no? Que fijaros, estas ideas únicas pueden estar presentes, da igual, os lo comento para que veáis que no es que a él le diera un tal. Dice, claro, pero si las ideas están presentes en cada una de las cosas, rompemos la unidad de las ideas, o sea que no vale, ¿no? Entonces dice, bueno, copia, pero si copia, tendríamos que tener siempre un tercer elemento que copiase, ¿veis? ¿No? Entonces él va tanteando y como es un intelectual honesto y los diálogos son algo vivo, nos va diciendo lo que va encontrando para bien en cada teoría y lo que va encontrando para mal. ¿Veis? Es lo que está haciendo. Entonces unas veces dice, bueno, por este lado sí está bien explicarlo, pero el otro, el que tiene ahí como contertulio, le dice, oye, pero tal cosa, ¿no? Es él quien se está hablando a sí mismo. Oye, pero tal cosa, sí, tienes razón, quizás esto tendremos que examinarlo más profundamente en otra ocasión. Y lo deja ahí en tablas, ¿no? En la República, que es nuestro libro, ¿vale? Fijaros, lo que tenemos que en el libro quinto, o sea, ya antes del libro sexto, ¿vale? Que es donde está el símil de la línea, y ya antes del libro séptimo, que es donde está el mito de la caverna, Platón intenta explicar lo que es un filósofo. Y sabéis que el filósofo para Platón la figura es el rey filósofo, ¿no? Quien debería de gobernar. No os olvidéis
que esto es interesante que lo pongáis, por ejemplo, tanto en el mito de la caverna como en el símil de la línea, por ejemplo, ¿no? Que estamos en la República y que la República, o de la justicia, es un libro en el que lo que se intenta hacer es pensar sobre cómo fundar una ciudad. No os olvidéis de eso, os lo dije ayer, pero quiero, con eso ganáis un mogollón de puntos, ¿vale? Que es un libro donde él intenta como pensar cómo fundar una ciudad justa, ¿no? Donde todo esté armado de tal manera que no sea posible que se produzca la injusticia, o sea, que la ciudad sea virtuosa. Él se da cuenta de que para pensar sobre esto, sobre cómo conseguir que la ciudad sea virtuosa, tiene que pensar cómo los ciudadanos sean virtuosos, porque la polis está constituida por su ciudadanía, ¿no? Y claro, no le alcanza solo con hablar de ética y política, tiene que irse más atrás y por eso hace este parón aquí en mitad de los libros y empieza a hablar de esta cosa tan técnica como es la división de la realidad, la división de los grados de conocimiento y todo lo demás, que tú la estás mirando y dices, ¿y qué tiene que ver esto con la política? Vosotros ya sabéis que tiene que ver con la política porque yo os lo expliqué ayer. Entonces, si vosotros, por ejemplo, le dais ese toque de marco general, ¿vale? Sin desviaros, 5 líneas nada más, o 6, ¿no? Decís que él hace este parón, lo que tenéis que decir es eso nada más. Si os toca libro sexto, libro séptimo, que él está haciendo este parón en mitad de la República, que es un libro dirigido, ¿no?, a diseñar una ciudad, una polis ideal donde sea imposible que se produzca la injusticia, donde esté bien constituida ética y políticamente, o ético-políticamente, quedáis mejor todavía, todo junto, ético-políticamente, ¿no? Porque eran como dos caras de la moneda en Grecia, ¿no? Hace este parón porque él sabe que para poder fundamentar bien la ética y la política necesita desarrollar una teoría de la realidad fuerte, potente, y a partir de ella desarrollar una teoría del conocimiento fuerte y potente. Con esto, él va a poder llegar a la conclusión, ¿no?, de cómo debe comportarse un ser humano a nivel individual y cómo debe organizarse una sociedad, y llegará a la conclusión de que quien debe mandar en un individuo es su parte racional. ¿Veis? Y esto ¿dónde lo veremos? Que lo que tiene que estar realmente, digamos, la actividad que tiene que estar propiciada en un individuo, potenciada en un individuo, es la racional, llegar a la noesis, ¿entendéis? Por lo menos llegar al episteme y no quedarse en la doxa. ¿Lo vais viendo ahora? ¿Sí? Eso en un individuo. Y en una sociedad, veis que esto es un párrafo nada más, ¿no? Y en una sociedad, que quienes gobiernen sean la parte racional, que tengan la virtud de la sabiduría, o sea, que sean el rey filósofo, o los aristos, los mejores, que van a ser los filósofos en tanto que amantes del saber. ¡Pum! Y ahí entráis. Es por eso que es tan importante fijarse en cómo Platón en este texto nos va a hablar de que cuanto más realidad, cuanto más en contacto nosotros estamos en la realidad, más conocimiento podemos obtener. ¿Veis? ¿No? Y ya está. Pero esas entradas son fundamentales para que ellos entiendan que ustedes son maduras filosóficamente, ¿no? Entonces, aparece en el libro quinto cuando Platón intenta explicar lo que es un filósofo, que sería aquel que debe gobernar. En el libro sexto, que veis que tenemos aquí el texto 2 de Abaus, y en el libro y en el libro séptimo que tenemos el texto 3, que es República, el mito de la caverna, caramba. Lo que tenemos es la necesidad de reflexionar sobre el conocimiento en general. Eso nos lleva a reflexionar sobre qué.
sobre la realidad en general, porque el conocimiento, ¿qué es? Es el conocimiento de la realidad. Cuando tú no sabes, en la vida cotidiana, cuando alguien no sabe algo, ¿qué le decimos? Tú no te enteras de nada, tú no estás en contacto con la realidad. Fijaros, ¿a qué va todo juntito? Tú no te enteras de nada, tú no estás en contacto con la realidad, ¿no? Eso es un reproche, por ejemplo, frecuente que hacemos el profesorado a los que hacen las leyes. Estos no saben nada, nunca entraron en un aula, ¿no? ¿Lo entendéis? No entraron en contacto con la realidad. Están ahí haciendo sus cosas, yo qué sé, ¿no? Entonces, el verdadero conocimiento, sin mirar ahí los papeles, o la pantalla, ¿sobre qué versa? ¿Sobre qué trata? ¿Cuál es el objeto del verdadero conocimiento? ¿Las ideas? No, sin más. ¿Y cuál es la ciencia que te acerca a las ideas, que te da las ideas? La dialéctica. La escalerita que te ayuda a llegar ahí son las matemáticas, ¿no? Es la previa, ¿no? La de Dianoia, ¿no? Por eso Platón tenía, dicen, en el frontispicio, ¿no? de su academia, ¿no? De su colegio, que no me sale, de su escuela, perdón, que no entre aquí quien no sepa matemáticas. Matemáticas o geometría, no me acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque será el comienzo para tratar con cosas inteligibles, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que mediante la dialéctica accedemos al mundo inteligible, ¿no? El mundo que se accede mediante la intelección, y el mundo inteligible está constituido por ideas, que ya sabemos, ahí empieza la retaíla, la verdad, inmutables, eternas, todo, lo tenéis que decir, todo lo que, no os cortéis un pelo, no os cortéis, porque estáis caracterizando los objetos. ¿Cómo no los vais a caracterizar? Es imposible, ¿no? Tenéis que caracterizarlos. ¿Qué son? 3 líneas. Bueno, 3 líneas que te pueden dar tranquilamente 75, 0,75. Porque si tú dices, y eso es el mundo de las ideas, y no explicas qué son las ideas, yo digo, este es idiota. O sea, tengo que saber yo lo que son las ideas. Caramba. No. O una de dos, o no lo sabe, o dos. Está tan tarao que no se da cuenta de que no sabe que tiene que decírmelo. Pero a ver, vamos a ver, que tienen 18 años, caramba. O sea, no sé, es como si estás hablando en biología y me dices, esto es ADN, y no me defines su ADN. ¡Hala! Arreando, caramba. No, eso cabrea, ¿no? Una vez, además te cabrea, te pone de mal humor cuando estás corrigiendo. Y no se puede poner de mal humor nunca un corrector. Nunca, jamás. No podéis llenar toda la hoja, ¿vale? No, 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 tenéis que dejar un espacio, tenéis que hacer párrafos, no asfixiéis a quien os corrige, de eso que estamos leyendo y entonces de repente quedamos... Porque tenemos una hoja entera, es todo un párrafo, ¿entendéis? No, tampoco hagáis párrafos así, porque entonces vamos, tac, 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 para, que parezco un enano saltarín aquí, no, para, un xeito, ¿no? Como decía Aristóteles, nada en exceso, ¿verdad? Todo justo medio, justo medio. Ni muy pequeñitos los párrafos, ni muy grandes. Dejad márgenes para no dar sensación de asfixia, ¿vale? Para no dar sensación de asfixia a quien os está leyendo. Vosotros le tenéis que dorar la píldora a quien os está leyendo, siempre. Ah, no, a mí también, quiero decir. ¿Vale? Decir, ¡ay, qué fácil que es leer esto! Cuanto más fácil sea leerlo, más fácil tenemos nosotros pasar por alto los defectos. Claro. Es una estrategia que yo no la aprendí como profe, la aprendí como alumna. Pues tienes que pensar esas cositas, ¿no? Entonces, mundo inteligible. Tú vas a tener que decirlo todo. Lo que nos falta por decir, acordaros, es esto, que es muy importante, ¿eh? No os olvidéis, por favor, que es un mundo organizado jerárquicamente. Y esto lo dice clarísimo en República.
porque la idea suprema es la de bien, donde nos lo dice claramente en la caverna. ¿Os acordáis? El sol, bien, ideas de entes matemáticos, ¿verdad? Y después viene todo lo del mundo sensible, etcétera. Bien, no hace falta tampoco que os aprendéis todo esto de igualdad, de desigualdad, de idéntico, diverso. No, poner simplemente superior. Yo os diría que con eso es suficiente. No van a, si os baja algo va a ser minúsculo, no va a ser nada, no va a valer la pena el aprenderlo de memoria. Quiero decir, hay que hacer siempre, ¿no? Hay que pesar lo que te puede dar con lo que te puede quitar. Y yo creo que no vale la pena. Decir que la idea suprema es la de bien, que casi al mismo nivel están las ideas de justicia y de belleza, ¿vale? Que después vendrían las ideas de entes matemáticos y que luego vendrían las ideas de los seres materiales. Y, plaf, se acabó. ¿Visteis? 3 cositas y listo. ¿Bien? Entonces, dejo de compartir esta pantalla y lo que voy a hacer... ¡Ay, Dios! Voy a tener el uso. Vale. Lo que voy a hacer es abrir el Fresh Paint y a ver si no se cuelga, porque ayer, bueno, se colgó todo el ordenador porque hay como una incompatibilidad entre el ratón y el lápiz del Fresh Paint que hace de ratón también. Y vamos a ver si no se nos cuelga aquí mientras estamos online. ¿Qué te pasa? Esperar un momentito, que tengo aquí un punto azul. No. Quería borrar. No sé dónde está lo de borrar. Aquí. ¿Es esto lo de borrar, no? Sí. Bueno, si nosotros ahora, ¿qué os parece? Decidme si hacemos lo siguiente. Ponemos de un lado lo que vamos a hablar del mundo sensible con lo mínimo de recordar, ¿no sabéis? Esas trapalladas que hago yo para luego seguir con el mínimo de recordar del mundo sensible, las flechas para mundo inteligible y después nos vamos a buscar en el texto qué citas vamos a usar y las colocamos aquí para no olvidarnos, o sea, planning, ¿no? Que me imagino que esto os puede servir para hacer planning de historia, por ejemplo, ¿no? También. Este planning que estamos haciendo ahora, esta cosa, les puede servir para hacer luego un planning ustedes en historia, en lengua, en literatura, ¿no? Aplicándolo, pero con las reformas pertinentes. A mí me servía para cualquier cosa en el bachillerato. Yo lo usaba para historia, lo usaba para derecho, lo usaba para literatura, lo usaba para filosofía, usaba siempre el mismo método, amañándolo a lo que me pedía cada materia, ¿no? Obviamente. Lo que hacía era eso, amañarlo a lo que me pedía cada materia. Entonces, esperad, creo que es esta pantalla. Estáis viendo el lienzo, ¿no? Donde escribimos. ¿Sí? Vale. Entonces, empezamos, yo diría que empecemos como el texto es de los grados de conocimiento, deberíamos empezar por los propios grados de conocimiento. Entonces, él dice en las 3 partes, a ver, yo más o menos me acuerdo de memoria, dice que, primero te dice en la primera parte que dividamos, ¿sí? La línea, ¿os acordáis? Ya habíamos hecho algo así, la línea, de una forma desigual, ¿os acordáis? ¿Sí? En 2. Y después, cada parte en 2 con la misma equivalencia o proporción.
¿sí? Yo pongo eso porque yo me entiendo. Ustedes escriban lo que les dé la gana. ¿Vale? Yo mis trapalladas las entiendo. Entonces, esa es la primera parte del texto, ¿no? Entonces, dice que lo va a ser la especie, a una le va a atribuir la especie de lo visible y a otra la especie de lo inteligible. ¿Recordáis eso, no? Entonces, ya para ahorrar empiezo. La primera parte es la especie de lo inteligible. Perdón, de lo visible. ¿Sí? Y la especie de lo visible, a su vez, se divide en dos. Los voy a poner aquí, en vez de con rayitas, ya vais a ver por qué. Porque yo en mi cabeza sé que luego voy a tener que hacer cosas por aquí y no me van a dar las rayas, ¿vale? Y me dice, más abajo, ¿qué vas a tener? Vas a tener como un conocimiento de imágenes, de cosas sensibles, ¿no? Y después vas a tener un conocimiento de cosas sensibles. Y esto ya empezamos a aplicar la teoría. Sabemos que la teoría dice que esto se va a llamar eicasía. No, voy a cambiar de color, si os parece. Aunque yo ya os digo que nunca cambio de color. No sé qué es esto. Nunca cambio de color. Voy a poner verde, ¿vale? Sácate. Yo sé que esto es eicasía. Y esto es pistis. Y el conocimiento de lo visible es doxa. A ver, lo recordáis, ¿no? Lo pongo así para que luego lo veáis más clarito, ¿sí? Entonces volvemos para aquí al negro. Y sabemos que en la tercera parte... A ver, tío, estás tonto. Ay, qué mal estoy escribiendo hoy. No es culpa de la tableta, es culpa mía. Es la especie inteligible. Y sabemos que ahí tenemos el conocimiento de las imágenes o a través de imágenes de las cosas inteligibles de ideas. Las cosas inteligibles son ideas, así que vamos a cortar. De ideas. Y aquí el conocimiento de ideas. ¿Vale? Entonces, este conocimiento es mediado y este conocimiento es inmediato. Vuelvo al verde. Yo qué sé, era este, creo. Y sé que aquí tengo episteme, que acordaros es el auténtico conocimiento. Aquí tengo dianoia. Y aquí tengo noesis. Además de eso, recordad episteme y doxa. ¿Vale? Entonces, además de eso, recordad una cosa, y es que cada uno de ellos tenía como un saber
que era como el correspondiente, como ejemplo. Un ejemplo de Icasía, Platón, por ejemplo, le parecía que los pintores, que los poetas, pues no le gustaban, porque decían que hacía un acercamiento a través de imágenes, de cosas sensibles a la realidad. O sea, estarían en lo más bajo, ¿entendéis?, del conocimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en Icasía un ejemplo que sería, fijaros, la pintura. Lucía y yo no estaríamos de acuerdo para nada. ¿Vale? Por ejemplo, la pintura. En Piscis, la física. Por ejemplo, la física, que hoy es así como la ciencia, ¿verdad? ¿No? En Platón, ¿qué sería? Pues una conjetura. ¿Por qué? Porque estaría como por debajo, mirad, por debajo del nivel de conocimiento, porque el conocimiento es este. Este es conocimiento, episteme es conocimiento científico. ¿Y la opinión qué? ¿Y la doxa qué es? Opinión. Ay, le puse donde no era el acento. Qué mala bestia. Opinión. Entonces, en Dianoia, ¿qué tenemos? Mates, matemáticas. Y en Noesis, ¿qué tendríamos? Dialéctica. Nosotros sabemos, porque lo acabamos de revisar, que en la dialéctica, ¿qué tenemos? La ciencia suprema. ¿Lo veis, no? Además de esto, ¿de qué tendríamos que hablar? Tendríamos que hablar de la teoría de la reminiscencia, os pongo aquí carro alado, por si queremos y tenemos ocasión de hablar de él, por supuesto, o citarlo, hablar o citarlo. Y del tema de la dialéctica. Yo creo que ya hablar del eros es irnos como muy lejos. Eso ya lo tenemos aquí. Y esto, la teoría de la reminiscencia o el carro alado, pues no sé, era lo que os decía, o lo tratamos, ¿os acordáis que os decía? Que lo tratamos, por ejemplo, pues aquí donde decimos que cuando tratamos las cosas del mundo sensible, en realidad son recuerdos, ¿os acordáis? Etcétera, o lo tratamos aquí, son las dos opciones, opcional, ¿vale? O una o la otra. Sería una cosa así. Os dejo un segundito. Voy a tomar un poquito de agua mientras copiáis esto, ¿vale? Bueno, lo visteis. Sí. En Eicasía, después yo pondría en pequeño, pero ahora no me cabe aquí en el lienzo. En el papel yo pondría Eicasía lo que es el conocimiento de las imágenes, por lo tanto, menor claridad. Podemos poner eso aquí, nos vamos al negro, fijaros, vamos arreglándolo según se va haciendo. Esto no quiere decir que esté mal. Esto es oscuridad, claridad.
en el conocimiento, ¿verdad? ¿A que sí? Oscuridad, claridad en el conocimiento. ¿Y esto qué es? Ay, oscuridad puse, Dios mío. Menor, mayor, ¿qué? Realidad. ¿A qué es así? Mira, ¿ves? Y os queda ahí pequeñito, ¿no? Vale, ¿y qué teníamos aquí? Nosotros estábamos, ya dividimos, fijaros, 1, 2, 3. Si veis, esto era el 1, el 2 y la tercera parte. ¿Lo visteis? Pasa que yo no le puse eso. Es 1, 2, 3. Entonces nosotros lo que teníamos aquí es que en realidad esto que es el símil de la línea y que si queréis es facilísimo de hacer. Si queréis bordarlo y con una frase, pero además facilísimo, la trazáis como midiendo de a dos, ¿entendéis? Podéis hacer 2, 3 dedos, lo que pasa que después es difícil cuando vais a la segunda parte, ¿no? Pero mirad, vamos a imaginar que la trazamos aquí abajo. Miradlo. Platón nos dice, después de exponer todo esto, lo importante no es trazar la línea, sino que lo importante va a ser cómo vais a usar lo que yo voy a hacer ahora. Y si entendéis la lógica, no vais a tener que chaparla y va a ser chupado. Ya veréis, pero muy, muy fácil. Porque eso que cuando yo lo cuento la primera vez todo el mundo me queda mirando como, ¿cómo se acuerda de memoria de esto? Yo no me acuerdo de memoria. Es que sé la lógica. Si no, si me tengo que estudiar esto de memoria, me acuchillo. Vamos, sin más. No, en serio, miradlo. Seguidme la lógica. Luchi, mira para aquí. Tenemos una línea. Tú cuando tienes una línea trazas punto A, punto B. ¿O no? No hay más. Te dice que la dividas desigual. ¿Veis que yo voy a calcular más o menos 2/3? Yo qué sé. Voy a calcular. Yo qué sé, debe de ser una cosita así, 2/3, ¿no? Si yo trazo aquí, ¿qué voy a poner? C. ¿O no? ¿No voy a poner C? Bien. ¿Y qué me dice? ¿Cómo se llama esta primera? Caramba, me dice que se llama la especie de lo visible. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué voy a poner entre A y C? Sigo el texto que os di. Especie de lo visible. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que me dicen? A ver, cuando levanten la mirada. Me dice, dale, dividí esa igual. Con la misma proporción, como 2/3, ¿no? Dividíla. La divido, yo qué sé, más o menos, 2/3, está ahí. Bueno, la primera sección, ¿cuál es la primera? Esta, ¿verdad? ¿La estáis viendo? ¿Sí? ¿Qué te dice? Son imágenes. Bueno, no puedo, os dais cuenta de que no puedo, ¿no? Pero vosotros sí podéis. Son imágenes de las cosas de la otra. ¿O no? Ya está, te lo está diciendo el texto. Y la gente dice, ¿cómo se acuerda de esto? No me acuerdo, te lo dice el texto. La gente ve a los textos como enemigos y te están guiando. Tú imagínate que yo te diga, explícame todo el símil de la línea y tú me dices, ¿y el texto? No, no te doy el texto. Tú dices, para, dame el texto, no seas mala, no. Y ahora te dice, coge la otra y divídela según la misma proporción, ya que sé, más o menos, 2/3.
Pam, 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 pam. Ahí el texto se enrolla, pero a vosotros os da igual porque nosotros seguimos usando el mismo. Yo les dije que sigan usando lo mismo. Y te dice, las imágenes ¿de qué? De las cosas que están aquí, que son ¿qué? Las ideas. ¿O no? Es así. Es lo que hay. No hay otra cosa. Entonces, ahora yo voy y os digo, mirad, tú ahora puedes hacer semejante cosa si os toca el símil de la línea, que yo no creo, la verdad, pero podéis hacer algo parecido con el símil de la caverna, quedáis como Dios, decís, esto en el símil de la línea, en el texto, en el capítulo anterior, estuvo preparando todo esto porque hay una equivalencia en los grados, incluso dentro de la caverna, y podéis decir que mirar de qué nos olvidamos, C, A, B, C, D, y la última que trazamos es C, ¿verdad? Lo visteis, ¿no? Que me olvidé, pero os dais cuenta de que la última línea que trazamos fue esa. ¿Sí? ¿Lo visteis? Pasa que me olvidé. Me emocioné con el contenido y me olvidé de la forma. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Mirad con atención y vais a ver cómo lo sabéis decir solas. Que AD es AC 2 a 3. Siempre trazamos 2 a 3. AD es a AC como CE es a EB. Claro, siempre es 2 a 3, ¿o no? Ya está. Y dices, joder, ¿cómo controla? ¿Lo viste, Andrea? ¿Sí? Tú te trazas la línea y explicas todo esto. Y eso te levanta, vamos, no sé cuántos puntos. Y total es lógica pura. Y entonces dices, y por lo tanto, placa DC, con DC sucede lo mismo. O sea, ahí adentro, DC, ¿no? Tiene la misma proporción, ¿no? Y vas jugando, porque AC tiene la proporción de CB, y dentro de CB tenemos la misma proporción, o sea, AD, vas jugando, AD tiene la misma proporción respecto a C que CE respecto a CB. Juegas con lo que te da la gana. No te pases tampoco ahí a tirarte medio folio haciendo comparaciones, ¿no? En plan chulería, ¿no? ¿Lo veis? Y es que, por lo tanto, y sacas la conclusión, que no es un mero juego de cifras, por lo tanto, cuanto menor, aquí lo tenéis, cuanto menor realidad, porque esto ¿qué es? Opinión. ¿Y esto qué es? Conocimiento. ¿Lo visteis? ¿Y esto qué es? Eicasía. Y esto, pistis. Ahora os voy a decir una cosa para que la grabéis ahí. Esto es dianoia. Este fragmento, digo, esto es dianoia. Y esto es noesis. Eso quiere decir, a ver ahora si lo entendéis, almas de cántaro, que siempre me ponéis la misma chorrada. Las ideas son noesis. Decidlo con valentía, total no os puedo pegar. Las ideas son noesis. Pensad bien lo que estoy preguntando. Y recordad que las palabras, nosotros nos expresamos con palabras. Entonces, si tú te expresas mal y usas mal las palabras, estás pervirtiendo el concepto. Las ideas son
noesis? No. No, las ideas son el objeto de la noesis. Las ideas son el auténtico ser, eternas, inmutables, todo ese rollo que os mandé poner. ¿Bien? Porque cometéis entonces, si vosotros decís que esto de aquí arriba es esto de aquí abajo, o sea, las imágenes de las ideas son diano, ya que no, caramba. Las imágenes, lo que hacen los matemáticos jugando con las imágenes, ¿no? de conceptos matemáticos, son los objetos de las matemáticas. O sea, tú no puedes decir que un triángulo son las matemáticas, caramba. ¿Cómo vas a decir esa burrada? Un triángulo es la matemática. Ah, qué terreo. Un triángulo es un objeto de la geometría. A ver, ¿lo entendéis? Son objetos de lo que tenéis del lado de arriba, son los objetos, la realidad es el objeto de conocimiento. Por favor, ponéroslo así en grande, porque cometéis ese error. En vez de son los objetos, ponéis son, en vez de los objetos, y es una pifiada que os baja nota. No es que, bueno, no, porque esto en lenguaje técnico es que confundís el ámbito ontológico, el ámbito del ser, con el ámbito epistemológico, el ámbito del conocer. Los estáis mezclando los dos. Estáis diciendo que ser y conocer es lo mismo. Estáis diciendo que la idea es igual que el conocimiento de la idea. Y eso es una barbaridad. A ver, ¿lo entendéis? Es una barbaridad. Bien, a ver, ¿aprendisteis cómo hacer esto? Facilito de todo, solo con lógica, ¿no? Y fardar. Es trazar A, B, C, D, E, ir poniendo los nombres que te mandan por orden de abajo arriba y ya está. Y luego, como es la misma proporción, no hay proporciones diferentes, es la misma proporción. Entonces el juego se mantiene siempre igual, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí ya para terminar? Porque ya lo repasamos, va a ser para terminar. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, ¿os acordáis que yo quedé en que esto era la teoría de los grados de conocimiento? No hace falta que lo diga, ¿no? Porque empezamos por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿de qué tenemos que hablar? Vayan con los dedos. Yo ya sé que soy un ser primitivo, pero a mí me toca conocimiento y realidad en Platón, y yo sé que en realidad tengo que hablar del mundo de las ideas, mundo inteligible y de la relación entre ellas, de tres cosas. Y me toca conocimiento y sé que tengo que hablar de la teoría de los grados de conocimiento. Además hago así con los dedos, soy muy primitiva, un ser muy primitivo, ¿vale? Sé que tengo que hablar, y cierro los ojos, además, sé que tengo que hablar de la teoría de conocimiento, de la teoría de los grados de conocimiento, de la teoría de la reminiscencia y la dialéctica. 3 y 3, ya está. Vale, ya puse aquí, miradlo como lo puse. ¿Esto qué es? La teoría de los grados de conocimiento, porque el símil de la línea es la teoría de los grados de conocimiento, o sea, no tengo que poner nada más. La teoría de la reminiscencia y la dialéctica. Ya está, ¿no? Ya puse todo para no olvidarme de nada. Aquí ya está claro que lo fundamental es esto, ¿verdad? Aquí hablaré lo que pueda, lo que me dé tiempo, ¿no? Si puedo, hablo, y si no, lo menciono. Pero yo sé que en paralelo va, ¿qué? La teoría de la realidad, o sea, la teoría de las ideas, ¿no? Va, teoría de las ideas. ¿Por qué? Hombre, a ver, va la teoría de las ideas porque nosotros, ¿qué dijimos? Que a mayor realidad, ¿qué pasaba? Mayor conocimiento, ¿verdad? Mayor claridad. Entonces, necesariamente voy a tener que explicar la teoría de la realidad de Platón. ¿Bien? ¿Sí? No hay duda posible, ¿no? ¿Y qué me dice la teoría de la realidad sobre la especie de lo visible? Me dice que eso es el mundo sensible. ¿Qué es lo más importante que yo puedo decir del mundo sensible? Es caracterizarlo, y las dos cosas más importantes son
después lo tienes que decir. Es que es plural. Existen pluralidad de cosas en él, ¿verdad? Dedos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Plural y cambiante. Por eso no es auténtico ser. La influencia parmenídea para describirlo, ¿no? Heraclitiana, hombre. Tenéis que abrir el micro y decirme, Marita, caramba. Y que es una copia que comparte, bueno, ya sabéis, etcétera, que el otro, que es el mundo de las ideas o mundo, perdón, inteligible. Perdón, lo siento. Y ahí lo caracterizamos, de nuevo, con todo lo que ya insistimos mucho. Volvemos de nuevo con la influencia, ahora sí, parmenídea. No nos olvidemos, por favor, en caracterizarlo, por favor, lo de la jerarquía. Ponerlo ahí, yo lo tengo que poner porque me olvido muchas veces, no sé por qué. Todo lo demás me acuerdo de ponerlo, pero me olvido de la jerarquía muchas veces. La influencia parmenídea, ¿sí? Y acordaros también que yo me olvido también, a veces sí, a veces no, pero bueno, que es con esto de la copia y es la causa de todo, por lo de la copia, ¿no sabéis? Y ya está, ¿lo veis, no? Realmente tú lo que vas a tener que estar es jugando, obviamente dentro del mundo inteligible, a ver, dentro del mundo sensible, esperar que no encuentro, ¿qué teníamos? Como dos partes, ¿no? Teníamos el mundo de las imágenes y el mundo de las cosas, ¿verdad? De las cosas sensibles, ¿no? Y dentro del mundo inteligible, ¿qué tenemos? El mundo de las imágenes, de las ideas, y tenemos el mundo de las propias ideas, ¿no? Ya está. Lo único que me quedaría por mirar con ustedes ahora es, o que yo creo que ahora ya quedó todo, es una cuestión técnica que preferí no abordarla al principio porque me pareció que ahora lo iban a ver mejor, y es una cosa técnica del texto que yo les diría que solo se sujetasen al texto para explicarla, aunque sea solo parafraseando, nada más, aunque sea solo haciendo eso. Y lo voy a hacer aquí, voy a hacer un apartado aquí, ¿vale? Y lo voy a retomar después, que va a ser la diferencia entre dianoia y noesis. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir al texto. Y con eso ya vamos a... Ay, perdón. Esperar que voy a ir al texto. Aquí. ¿Estáis viendo el texto ahora? ¿Sí? ¿Estáis viendo el texto? Vale. Es esto lo que quiero mostrarles. Esto de aquí nada más. Donde dice, a esto me refería como la especie inteligible, ¿no?
En la primera sección, que nosotros a esta altura ya está, ya tenemos claro que es Diano ya, ¿verdad? Y que es donde trabajan los matemáticos, donde lo que hacen es, pasamos de esta distorsión que hay en el símil de la línea. Yo le dije, olvidaros de eso. Quedaros con lo siguiente, quedaros que sin avanzar hacia un principio, porque no puede remontarse más allá de los supuestos, ¿vale? O sea, lo que hace es servirse de supuestos, pero no para ir hacia un principio, sino lo que hace es quedarse usando las imágenes. ¿Bien? Entonces, ¿qué quedamos? Esperad que lo voy a anotar aquí, porque así no puedo trabajar como en YouTube con las dos cosas. Parte de supuestos, flecha para ir a dónde, sin ir a principio. Es lo que hacen los matemáticos, partir de supuestos, ¿verdad? Pensarlo en las matemáticas, parten de axiomas. Dado que un punto es, dado que una línea es, que una suma de puntos, ¿verdad? Dado que un sólido es, bueno, después sale el plano, de los planos salen los sólidos, ¿verdad? ¿Visteis eso? Pero son supuestos todos. Ellos no te están diciendo que eso exista, te está suponiendo. Vale, la otra sección, ¿cómo es? Te dice que parte de esos supuestos de los que parte, fijaros, no son principios, o sea, no se quedan en principios. Mirad cómo yo lo cambio, estoy aquí, ¿veis? Yo lo cambio todo esto, hasta que lo amaño a mi manera. Tengo que mirar muy bien que lo estoy respetando a Platón, ¿no? Sino que son, ese supuesto del que parte no son principios, sino que son peldaños para llegar al principio de todo. ¿Vale? Y después de llegar al principio de todo, desciende, ¿vale? Para conocer solo sirviéndose de ideas. Entonces, lo que hacéis ahí es parafrasear. Y si tal, meterle nada, una cita de 3 palabras, 4 palabras, porque si no hacéis eso no podéis parafrasear, ¿entendéis? Si le metéis toda la cita larga, ahí se os va el parafraseo. Quedamos sin parafraseo. Entonces, cualquiera de nosotros que tenga 2 dedos de frente, y yo me considero como una persona que tiene 2 dedos de frente en esto, o uno por lo menos, no sé, entiende que no puede hacerlo de otra manera esto. Voy a compartir pantalla con esto y lo voy a poner ahí. Bueno, según entiendo, estáis viendo ya de nuevo lo de escribir el lápiz, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces voy a copiar lo mío de aquí, a ver si me cabe. Voy a tirar para arriba Diano ya, porque no es y nos queda más grande, ¿vale? ¿Qué es? Parte. Ay, qué mal estoy escribiendo hoy, chicos. De supuestos, ¿para qué? Os lo estoy leyendo para que vosotros podáis escribirlo bien, ¿vale? Parte de supuestos sin llegar a principios. O sea, parte de supuestos quedándose en supuestos. ¿Veis? Ahí se queda la matemática. Parte de supuestos, juega con esas imágenes, etcétera. Perdón, que me pica el ojo. Pero la noesis hace de otra cosa. Parte de supuestos y, fijaros, que no son principios, ni llega a principios, ni nada que le parezca, fijaros, sino que son peldaños o trampolines, acordaros que dice eso, ¿para qué? Para llegar al principio de todo,
Ahí no se ve nada, ni de broma, anotando vosotros, por Dios. Para llegar al principio de todo. Y desde ahí, lo que hace, una vez que llega, ¿qué es lo que hace? Desciende para conocer por medio de ideas, en ideas, por medio de ideas, etcétera. Que si abordábamos esto al principio os iba a liar mucho. Ahora que tenéis todo y que sabéis manejar bien todo, esto es lo de menos. Os dais cuenta de que, bueno, es un problema de muy difícil abordaje esto, ¿eh? Yo lo he discutido muchísimo con gente de filosofía, pero tardes enteras, discutiendo esto, comparando con el mito de la caverna y esto y bueno, y otro, el problema de pase de objetos entre Diano y Piscis, buscando en libros, no sabéis, en fuentes, pero porque nosotros nos entretenemos mucho con estas cosas, ¿no? Pero vosotros no lo necesitáis, entonces preferí esperar al final, para una vez que tuvieran ya bien todo el marco general, ver que podían salvar esta situación de esta manera, y veis que quedáis bien, ¿no? Hacéis una paráfrasis, una traducción de lo que Platón dice, dejáis algún trocito para citar 3, 4 palabras que queden bien. Por favor, siempre, siempre al poquito de empezar, hacéis la introducción temática, no la típica introducción que es ridícula, quiero decir, es que nos pone de mal talante, en serio, nos predispone mal a la corrección cuando decís, este texto es de Platón y es de República, y tú dices, ya estamos. Automáticamente dices, ya estamos otra vez con lo mismo de siempre. Coñe, a ver, pero, coñe dije, coñe, a ver, si yo pongo ahí que es de Platón y pongo ahí que es de República, ¿para qué me lo dicen? Como si fuera un descubrimiento. Pues no. Platón, el autor de este texto, es un filósofo griego que nació, bueno, que vivió en el siglo tal, ¿entendéis? Ya qué sé. El presente texto tiene como tema, su autor Platón vivió en el siglo tal. Vale, ya veo. No, ya está, ya terminamos. Sí, sí, vale, sí, corta. Ya terminamos. ¿Lo entendiste, Andrea? Ay, me apareció Rocío, pensé que te había sido. Ahora que salió Luchi de pantalla, apareciste tú. A ver, ¿lo entendisteis? ¿Sí o no? Rocío, dices... Pero para empezar entonces, ¿qué? ¿Empezamos directamente? sí, 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 sí. ¿Por qué vas a decir que el texto es de Platón y es de la República si yo te lo estoy poniendo abajo? Porque a lo mejor es que en algunas veces es como demasiado directo empezar así. No, tú tienes 18 años, tienes 17 años, no necesitas. Tú te imaginas tener que corregir, estos que van a corregir 150, 200 textos y que empiecen todos. Tú dices, unos mangallones de 18 años, no sabéis del mal talante que nos pone, ¿eh? Este texto es de Platón, que ya lo sé. Cuando llegas al 200, ¿entiendes? Que ya lo sé, que ya te lo dije yo. Si tuvieras que adivinarlo, ¿entiendes? O saberlo, porque a veces es adivinarlo, otra vez es saberlo, entonces tiene su mérito. Pero si te lo digo yo, ¿qué mérito tiene? No tiene ninguno. Realmente, donde está el mérito es que lo empieces diciendo de esa manera, ¿no? O sea, un cambio pequeñito, es una cosa pequeñita. Si tú estás diciendo que es Platón, ¿no? Estás diciendo que Platón, el autor de este texto, vivió en el siglo. ¿Ves que en vez de decir este texto es de Platón, estás diciendo Platón, el autor de este texto, es un griego, un filósofo griego que vivió en el siglo V, IV antes de Cristo? ¿Visteis el cambio? Es un cambio mínimo, mínimo.
O empezar, ¿no? El presente texto trata sobre y a través de él vamos a tratar el problema de la realidad y el conocimiento en Platón, porque te están pidiendo la redacción conjunta. Entonces, con esa simple cosa, una cosa tan simple como esa, estás diciendo que tú sabes que lo que te están pidiendo y que te están pidiendo que hagas una redacción conjunta. Le estás dando el dato. Entonces yo lo empiezo a leer y digo, ay, este sabe por lo menos lo que tiene que hacer, caramba. Y no me empieza, Platón, este texto es de Platón, fijaros, este es lo típico que te pone de mal talante. Este texto es de Platón y de la República. Platón vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo. Era de una familia aristocrática, pero no se metió en política. Tengo que hablar de la realidad. La realidad son las ideas. Así que voy a hablar del mundo de las ideas y del mundo sensible. Y tú dices, ya estamos, caramba, y el texto. Ya está, ya te pusiste de mal talante. A ver, lo entendéis, ¿no? Porque a ti te está diciendo clarísimamente, tú lo estás mirando y te está diciendo, haz una redacción conjunta donde me hables de realidad y conocimiento a través de este texto. Entonces, fundamental, definición del texto y cómo vas a hablar a través del texto de la realidad y el conocimiento. Desde el principio, ¡plas! Y después sigues. No, esto no es una novela de suspense. Porque hay gente que termina el ejercicio y dice, y así fue como traté, anda ya y que te den, hombre, ¿qué me tienes? A ver, ¿qué es esto? ¿Una novela de suspense o qué? ¿Que me entero del asesino al final? No, dímelo al principio. ¿Veis? Tenéis que poner al corrector o a la correctora bien colocadita desde el principio. Yo sé de qué me estás hablando, sé lo que voy a hacer y te voy a decir brevemente lo que voy a hacer. El texto se divide en estas partes, se relaciona de esta manera con la teoría que me estás pidiendo y a continuación te lo voy a explicar. Y eso lleva un trocito así. ¿O no? Lo que hicimos. El texto se divide en tres partes, ¿verdad? Planteamiento de la especie de lo, ¿no? De la división entre lo más claro y lo más oscuro, y ahí tenemos la teoría de los grados del conocimiento, y al mismo tiempo nos está desarrollando lo que sería la especie de lo visible, que lo vamos a tener que explicar con el mundo sensible, teoría de la realidad, ¿viste? ¡Pum! Ya está. Y la especie de lo inteligible, que lo vamos a tener que explicar con el mundo inteligible, teoría de la realidad. ¡Pa! Le estás diciendo, controlo, ¿no? Entonces dices, a continuación, desarrollaré de esta manera, de la manera que acabo de señalar, ¿no? El ejercicio. Raca. Y ahí empiezas. Pero tú ya le diste el planning y la persona dice, ya sabe lo que está haciendo. No es un nenolo o una nenola. ¿Entiendes? ¿No? Sabe qué está haciendo. Sabe que no me tiene que decir el texto es de Platón y es de República, que ya se lo pusimos ahí. No, sabe que Platón vive en esa época, que fue alumno de Sócrates, que Sócrates se oponía, por ejemplo, tan chiquito como esto, que Sócrates se oponía al relativismo sofista, que Platón sigue a su maestro y por eso él quiere crear una teoría sólida y firme y sabe lo que yo les decía de República, aunque la República es un libro donde quiere él fundar, ¿no? Está teorizando para fundar una sociedad libre, o sea, perdón, justa, sabe que tiene que profundizar en el problema de la realidad y el problema del conocimiento para poder llegar a la conclusión, como llegó, de que quienes deben gobernar, vale, chao Sara, ya estoy terminando, que quien deben gobernar son, ¿quiénes? Los que saben, ¿no? Y eso se ve claramente aquí, porque quien está en contacto con la realidad, ¿quién es? El que llega a conocer las ideas mediante el proceso dialéctico.
No puedes hacer que gobierne quien no conoce la realidad. Dentro de la lógica platónica, eso es, ¿no? Tal como te lo está planteando él, a ver, se desarrolla solito. Y tú con esa entrada, que es una entrada temática, no es una entrada de vivió de este año a este año, viajó y en Siracusa, que es importante, pero no pierdas tiempo con eso, porque necesitas tiempo para desarrollar teoría, ¿no? Y desarrollar texto. Y en Siracusa tuvo problemas con el tirano y lo vendió como esclavo y otro lo compró. No pierdas tiempo en eso. Tienes muchas más probabilidades de que te toque un corrector que le interese esto que le interese lo de Siracusa. Muchísimas más probabilidades. A ver, ¿lo entendisteis? Esto va a ser aplicable, por ello me estoy extendiendo, va a ser aplicable a cualquier comentario. A cualquiera. A no ser que haya un detalle, por ejemplo, un detalle que sí es importante en la vida de Platón, obviamente, si quieres lo puedes contar brevemente, muy brevemente, es el problema de la muerte de Sócrates. Aunque es un detalle, digamos, de su biografía, es importante porque a él, digamos, lo predispuso de una manera muy clara contra la democracia, ¿no? Porque Platón murió en democracia y fue en un gobierno democrático donde se le dio condena de muerte a lo que para él era el mejor hombre. ¿Eso qué quiere decir? El más rico. No, el mejor hombre en virtudes éticas políticas de toda Atenas. ¿Veis? Entonces, ese detalle sí es importante, no tanto el de Siracusa. Ese sí es importante, porque marca el derrotero de lo que es su trayectoria de pensamiento. Bien, ¿no? A ver, ¿lo entendéis? ¿Vale?